Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. En esta mañana con ustedes, nuevamente desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, esa cita de amor que todas las mañanas el Señor nos permite disfrutar con Él. Démosle gracias al Señor por este comienzo de este día, por esta semana que es tan importante. Este fin de semana comenzamos algo muy importante, y es que de verdad estos devocionales van a ser respecto a la Semana Santa. Hoy damos inicio con el tema que precisamente el Espíritu Santo coloca en el libro, y es esa parte de la cruz del Señor, todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y damos inicio a una semana muy especial, un tiempo de reflexión, de renovación en nuestras vidas. La Semana Santa nos invita a adentrarnos en el profundo amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento para nosotros hacer como detenernos, para mirar hacia adentro y para recordar el significado de su entrega en la cruz. Podemos pasar esta semana sin experimentar que fue algo tan especial lo de Jesús, o usted puede adentrarse en esa semana donde a medida que avanza en esos días va a recordar cada paso que Jesús hizo hacia la cruz, y fue un acto de amor incondicional por tu vida y la mía. Por eso es bien importante, y yo le daba gracias al Señor por permitirme en ese tema, porque precisamente empieza con esa semana. Entonces, desde hoy comenzamos con una oportunidad que nos ofrece para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos vivir ese amor en nuestro día a día? Ese amor que Jesucristo nos ofrece gratuitamente, porque Él ya pagó un precio por todos nosotros. El que usted escuche estos devocionales toda esta semana, invite a otros a disfrutar de ese amor de Jesús, es una oportunidad. Por eso, ¿cómo podemos ser instrumentos de paz para una esperanza también para un mundo que nos rodea como está hoy en día? Por eso hoy yo te animo a que esta semana busques momentos de silencio, de oración, de ayuno, de meditación en la palabra, en lo que vamos a empezar hoy. Permite que el sacrificio de Cristo transforme tu corazón y te impulse a actuar con compasión y con generosidad. Abramos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir las lecciones que en este tiempo el Espíritu Santo nos ofrece, y que cada devocional de estos días nos acerque más a la presencia de Dios. La vida eterna consiste en conocer a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. Por eso esta Semana Santa debe ser un encuentro con el Señor, para crecer en la fe, en la esperanza y para tener una renovación espiritual. Vamos a comenzar juntos este camino hacia la Pascua. Por eso la Semana Santa debe ser para nosotros los cristianos una semana de mucha bendición y sobre todo de reflexión. Así que bienvenidos a todos. Vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor y a darle gracias porque nos permite hoy, precisamente con la parte que estamos estudiando, tener estos días así. Toda esta semana va a ser bien importante. Padrecito de los cielos, aquí estamos esta mañana. Ya nos hemos presentado ante ti, dándote gracias por un nuevo día, por un comenzar de este día, Señor. Gracias por tu palabra de hoy, que nos abre un camino a recordar cómo Jesucristo entregó su vida por ti, por la mía, por la tuya, para tener una vida diferente,
para entender ese sacrificio de Jesús allí, ese regalo precioso de la salvación por cada uno de nosotros. Que no fue en vano porque hay verdaderos hijos de Dios. Que no fue en vano porque hoy el Espíritu Santo nos lleva a recordar cada paso de Jesús para nosotros también vivir con Él esa muerte y luego tener también y vivir la resurrección. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender estos momentos, entenderlos en nuestra propia vida. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, que no olvidemos en ningún momento que todo fue por amor, que todo lo hiciste allí, Jesús, por amor, que todo, Padre, lo hiciste también por un mundo al que tú amas. De tal manera amó Dios el mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque estaba perdido y me hallaste, porque estaba perdida y me hallaste, Señor. Tú fuiste el que me hallaste. Yo no fui el que te busqué. Tú saliste al encuentro, Señor, y me hallaste. Perdido estaba, Señor, perdida estaba. En mis cárceles, en mis emociones, en mis creencias erróneas. Pero hoy disfruto de una verdadera libertad. Por eso, Señor, ayúdame a entender cada paso que Cristo ha dado para que en esta semana yo pueda crecer en la fe, en la esperanza, en la restauración total de mi ser. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí ese corazón limpio, ese corazón nuevo que necesito, Señor. No me dejes ser igual. Que esta Semana Santa yo pueda entender todo ese sacrificio, Señor, que no es en vano, porque por eso hay muchos, muchos verdaderos hijos. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Te alabo y te bendigo por este día que comenzamos, por esta semana que es tan importante y por este tiempo, Señor, para reflexionar en ti. Tu presencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas. Es el agua en Bueno, entonces, antes de comenzar el tema, un saludo muy especial a todos los que ya se conectan con nosotros en esta hora, los que madrugamos a buscar a Dios y su palabra, que dejamos a un lado todo lo que nos esté interfiriendo para sentarnos a sus pies. Saludos a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, al Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, West Palm Beach, Filadelfia, Georgia, cada lugar, cada persona, cada familia. Bueno, todos los que nos escriben, nos saludan. Un abrazo virtual, bien especial. Bueno, entonces hoy es 11 de abril y comenzamos con el camino de las estaciones de la cruz. El camino de las estaciones de la cruz. Jesús, nuestro molde, modelo y ejemplo, escogió un camino que no fue fácil para él, porque precisamente él es el molde, modelo y ejemplo en quien debe estar puesta nuestra mirada. El Hijo obediente al Padre, sumiso, para luego darnos a nosotros lo que hoy disfrutamos, una libertad y una vida eterna. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas palabras fueron dadas en un momento a sus discípulos, cuando ya él estaba en ese camino a la cruz. ¿Sí? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces el camino de la cruz es como ese viaje profundo y espiritual que nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento, el sacrificio, el amor y la victoria
de Jesucristo. Porque es que Él no se quedó en la cruz ni se quedó muerto, vivo está. Todos los días recordamos que Él resucitó. Él está vivo y que nos dejó su Santo Espíritu, el cual disfrutamos todos los días, y que el Señor quiso que nuestro cuerpo sea el templo de su Santo Espíritu. Es una responsabilidad tuya y mía, es que ese templo permanezca como Él quiere, para que allí el Espíritu Santo se mueva con poder y podamos entender, ¿cierto? Que Él ya tuvo una victoria, entonces tú también eres victorioso, eres victorioso. Entonces, a través de las estaciones de lo que se llama el Vía Crucis, le han puesto, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, pero de verdad en Jerusalén están esas calles, esa calle de la Vía Dolorosa, donde Él cargó esa cruz. Entonces, hoy podemos meditar en esos eventos que ocurrieron en las últimas horas de la vida de Jesús, desde su condena hasta la crucifixión y la sepultura. Cada estación tiene una lección poderosa para nuestras vidas. Él no hizo las cosas para que nosotros sintiéramos compasión y dolor por Él. No. Él hizo todo para que nosotros, abriendo nuestro entendimiento o que Él nos lo abra, podamos entender las estaciones de la cruz como no solo esos puntos de ese dolor que Él vivió allí en ese camino, sino que la ruta que Jesús tomó en esas calles de Jerusalén, desde su condena hasta la crucifixión, fue por amor. Fue por amor, un amor que es muy fuerte, profundo por ti y por mí. Por eso, si tú no sabes amar, Él te enseña a amar. Si tú no sabes perdonar, Él te enseña a perdonar. Entonces, cada una de estas estaciones significa dónde se llevó a cabo un evento en particular. Y estos eventos están registrados en la Biblia, en la palabra de Dios, que los vamos a ver. Y muestra cómo Jesús usó su corona de espinas, llevó esa pesada cruz de madera y abrió paso entre las aburridas multitudes a lo largo de las calles de Jerusalén. Cuando vamos a Jerusalén, todo eso está vivo allí. Eso no ha pasado. Eso no se quedó en una historia y se olvidó. No. Por eso estas semanas que se llaman semanas mayores, muchos las llaman semanas mayores, es precisamente para que nosotros nos adentremos en ese tiempo y sea un acto de comunión, de entrega, de amor también con el Señor, de recibir ese amor. Entonces vamos a hablar de la primera estación. La primera estación es cuando Jesús es condenado a muerte. En Mateo 27, 22 al 26, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Quién era Jesús allí en ese momento? Y siempre inocente, un Jesús inocente y sin pecado, que era condenado a muerte por líderes religiosos políticos de ese tiempo. Esta injusticia marca el inicio de un camino hacia el Calvario. Injusticia. Yo amplié un poquito más el tema para poder llevar a cabo lo que hoy el Señor quiere que recordemos, lo que el Espíritu Santo quiere que traigamos a memoria. Entonces, esta injusticia marca ese camino, y aquí la Biblia relata un momento crucial, importante, en el juicio de Jesús ante Pilato, donde se ve la injusticia del sistema judicial de la época y la presión social que influyó en las decisiones de las autoridades. Por eso aquí hay que hacer un análisis de la injusticia presente en él, así como grandes reflexiones sobre cómo podemos verla en la actualidad, porque la injusticia siempre ha estado presente. Por eso el Señor nos manda a nosotros y nos ordena ser justos, porque Él es justo. Nosotros no podemos devolver injusticia con injusticia.
La diferencia de nosotros es que tenemos un Dios justo y que Él quiere que igualmente nosotros lo seamos. Entonces, en estos versículos, Pilato, que era el gobernador romano de ese entonces, se encuentra ante la decisión de liberar a Jesús o a Barrabás, que era un criminal que sí había cometido los peores sacrificios en ese momento, muertes, y allí lo ponen a escoger entre Jesús o Barrabás. Y a pesar de que Pilato reconoce a Jesús que es inocente y que las acusaciones en su contra son infundadas, mire, él como autoridad reconoce esto, cede ante la presión de la multitud que le pide la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Claro que todo esto estaba enmarcado en una voluntad del Padre, no lo podemos olvidar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar cuando nos suceden cosas. ¿Dónde está trabajando Dios para nuestro bien? Sí, a veces culpamos al Señor, nos enojamos o se enoja porque pues en mi caso no he tratado de entender las cosas que me suceden para poder mejorar, para poder entender su voluntad. Pero hay personas que no, les cuesta. Entonces Jesús no se enojó en ningún momento con el Padre, no renegó de esto, porque era un sacrificio que ya estaba hablado, ya estaba en el plan de Dios para el hombre. Desde Génesis 3:15, el Señor ya había tomado la decisión, ¿cierto?, de darle al hombre otra oportunidad, pero con la muerte de Jesús. Entonces, finalmente Pilato se lava las manos. Ahí donde vemos que también personas hacen esto. Se lavan las manos y simboliza su intento de desvincularse de su responsabilidad por la condena de un hombre que era inocente, que no había cometido ningún pecado. Entonces, como reflexión, Jesús fue condenado injustamente para que nosotros como pecadores pudiéramos recibir perdón y justificación. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros a orar y no aceptar, sino a entender las injusticias en esta vida y confiar en la justicia de Dios. Dios es justo. Entonces vamos a ver algunos temas de esa injusticia en la actualidad. Uno es la presión social. La multitud está influenciada por líderes religiosos de esa época que gritan pidiendo la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Y esto muestra cómo la presión de la masa puede llevar a decisiones injustas, incluso cuando se conoce la verdad. Y la persona que está en autoridad puede, por esa presión, cambiar, ¿cierto?, lo que él sabe que es una verdad, pero que no la quiere llevar a cabo porque se siente presionado. Eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántas cosas escuchamos en noticias? ¿Cuántas personas han salido después de años de una prisión física que los ha llevado y eran inocentes? Pero hicieron, ¿cierto?, que las cosas se dieran por la presión social. Otra es la complicidad del poder. Pilato, a pesar de tener la autoridad para actuar y manejar lo que era justo, decide ceder a la presión, decide evitar el conflicto. Y esto revela cómo el poder puede ser utilizado para perpetuar la injusticia en lugar de proteger al inocente. Todos los días, por eso con Jesús se lleva a cabo lo que vive la sociedad, lo que vive el hombre sin Cristo, lo que vive la persona cuando no conoce del Señor. Esto es lo que vive el mundo. Por eso el Señor nos dice que no amemos el mundo y sus deseos, porque no van a permanecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y otro punto es la deshumanización. La elección de liberar a un criminal, como era Barrabás en ese momento, en lugar de una persona inocente, muestra una falta de valor por la vida humana y el desprecio hacia la justicia.
¿Cuántos hoy están libres, cierto? Las personas que han hecho mucho daño y hasta ocupan cargos que no debieran estar ahí. Esto está haciendo todavía y se condena al que es justo, al que hace el bien. Jesús es visto como un mero objeto en un juego político de esa época. Entonces trasladémonos a esta época en la que estamos viviendo. No hay nada diferente. Reflexionemos sobre la injusticia de hoy. La injusticia que se observa en este pasaje que estamos leyendo puede ser paralela a muchas situaciones de hoy en día, contemporáneas. Y aquí hay algunas formas que podemos reconocer la injusticia en nuestra sociedad. Uno, influencias externas. Al igual que la multitud, a menudo nos vemos influenciados por opiniones populares o presiones sociales que pueden llevarnos a aceptar o a ignorar injusticias. Hoy en día, el que tiene autoridad en un lugar donde Dios le ha permitido estar, se deja llevar por influencias externas. Indiferencia ante el sufrimiento, corazones duros. La deshumanización que se ve en este relato puede reflejarse hoy en día en la indiferencia hacia los demás. Los problemas de grupos vulnerables como migrantes, minorías y personas en situación extrema de pobreza. El corazón se hace duro, ¿sí? Y uno escucha muchas noticias donde en tal lugar ni se asoman a mirar cómo viven. En extremada pobreza con los servicios que son más necesarios en un hogar donde no se puede tener agua, no hay luz, bueno, tantas situaciones que se viven y el corazón deshumanizado. También se ven compromisos de poder. Los líderes y autoridades pueden ceder ante intereses políticos o económicos, priorizando su propio bienestar sobre el de los inocentes. Entonces, esto se puede ver en decisiones judiciales, políticas, económicas, que favorecen a unos pocos y va en detrimento de muchos. Mire todo lo que nos lleva a analizar ese momento del Señor Jesús. Por eso no es pasar por alto lo que Él vivió. Entonces, para concluir este punto, en Mateo 27 del 22 al 26 es un recordatorio muy poderoso de cómo la injusticia puede manifestarse de diferentes formas, desde la presión social hasta la complicidad del poder. Como personas, individuos, podemos reflexionar, ¿cierto? Y es muy importante sobre nuestras propias acciones, como cristianos también. Podemos decir que si nuestras acciones o decisiones están siendo injustas, y cómo podemos trabajar hacia un mundo que sea más justo. Nosotros no podemos meternos porque este lo hace, yo también lo hago. No, debemos de defender al inocente aún en medio, orando al Señor que tenga misericordia. No yéndonos contra las autoridades superiores, denigrando de ellas. Dice la Biblia que nosotros debemos de ser intercesores por las autoridades que están allí con esa responsabilidad. Y debemos levantar nuestra voz contra la injusticia, pero al Dios mismo. ¿Se acuerdan que nosotros hace muchos días estábamos leyendo, hace meses ya, en el libro de Habacuc, todo esto? Él levantó la voz, este profeta, ante lo injusto, ¿sí? Defendiendo a los inocentes, para que Dios tomara partido en ese momento, metiera su mano. Es una forma que la Biblia nos enseña. Incluso cuando es más fácil ceder ante la presión, nosotros tenemos que no meternos en todo ello de ceder ante presiones en cualquier área que sea que usted esté siendo injusto. Piense hoy, ¿cierto? Reflexione en qué cosas usted puede caer en la injusticia. Aquí se habla de un gobierno porque en ese momento Pilato estaba como gobernador y él podía haber cedido,
pensando pues que no fuera el plan de Dios, pero pensemos que dentro de los planes de Dios, Él estaba actuando, ¿no? Él estaba haciendo que todo sucediera para que se cumpliera lo que Él ya había establecido. Entonces Jesús fue condenado injustamente por cada uno de nosotros, que éramos, o sea, en ese momento estaba Él llevando nuestros pecados y así pudiéramos recibir el perdón y la justificación. Uno de los regalos de la salvación es que Dios nos ve justificados a través de Jesucristo. Qué tremendo regalo, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo por nosotros. Entonces esto nos enseña a orar con humildad por las injusticias y a confiar en la justicia de Dios, no vengarnos a nosotros mismos. No vengarnos a nosotros mismos. Voy a nombrar la segunda estación y si alcanzamos terminamos y si no, continuamos. La segunda estación es cuando Jesús carga con la cruz. Ya después de esta decisión de condena, entonces Jesús carga con la cruz. Y vemos en Juan 19:17 que dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, el que en hebreo significa Gólgota. Toma su cruz, ya, ¿cierto? Fue condenado y va derecho ya a ser muerto en la cruz como cualquier hombre, como igual que Barrabás. Jesús toma sobre sí el peso de esa cruz y es símbolo, la cruz es el símbolo del pecado de cada uno de nosotros, de la humanidad entera. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese fue el precio que Dios Padre pagó por usted y por mí. Y Él acepta esa carga sin quejarse, cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando Jesús acepta esa carga, toma su cruz y Él no estaba cargando solamente una cruz de madera, era más que eso. Desconocido para muchos en ese momento, había muchos espectadores que no entendían lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús estaba cargando los pecados de toda la humanidad, incluso de aquellos que decían, crucifícale. Era toda la raza humana, enfrentando un castigo que merecían, o merecíamos todos, porque ahí estábamos aún los que no lo vimos a Él en ese momento, pero sabemos que esto no es de una historia, no es que se quedó en la historia, esto es una verdad que nos lleva a ti y a mí a pensar, ¿sí? Que Él estaba a punto de sufrir todo eso para beneficio del hombre, para que el hombre fuera completamente libre. Por eso cuando hablamos de la teoterapia, se centra en ese momento, ese tratamiento de Dios a la vida del hombre a través de su palabra, en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, a través de la experiencia misma de la salvación. Y entonces entender que la transformación espiritual es importante en el ser humano. No puedo seguir siendo la misma persona, porque el único que puede transformar mi corazón es Jesús. Y sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Tiene que ser un arrepentimiento genuino cuando yo entiendo este propósito del Dios Padre para regalarnos aún entender que a través de Jesús yo me puedo acercar al Padre. Porque antes no sabía cómo hacerlo. Sabía que ahí había un Dios Padre, pero no sabía cómo. Y todo es a través de Jesucristo. Porque ese fue el regalo que Dios Padre quiso hacer a la humanidad por amor. De tal manera amó Dios. Entonces es este tiempo que tú aproveches para aquel familiar que todavía no ha entendido. Tú compartas estos días. Tú entiendas. A ti que estás en esos problemas difíciles de resentimiento, de amargura, de dolor, ya dejar todo eso, porque Jesús no fue a la cruz así.
No fue a la cruz maldiciendo el momento, al contrario, lleno del amor del Padre. La fortaleza de esa relación de padre e hijo lo llevó hasta allá. Entonces es una identificación con el sufrimiento humano. El hecho de que Jesús cargue una cruz simboliza su plena identificación con el sufrimiento y las luchas de la humanidad. Por eso con él puede entenderte lo que estás pasando, lo que no puedes permitir el pecado, porque Jesús fue sin mancha y sin pecado, el Cordero que Dios eligió, sin mancha y sin pecado. Entonces es lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo quieren, es que el hombre se arrepienta, reconozca su pecado y ya no siga en eso. Y esa fortaleza la da Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso en la teoterapia se puede ver como esa forma en que Dios se acerca a nosotros y nos da pruebas de libertad. Pero esas pruebas, ¿cierto? Fue a través del sufrimiento de Jesús, y a través del sufrimiento de Jesús nos ofrece consuelo y esperanza. Porque todos nosotros, la raza humana, debía desaparecer. ¿Se acuerdan cuando Noé y el diluvio? Él ya estaba decidido, dice, me pesa haber hecho al hombre. Me pesa haber hecho al hombre. Pero en el amor, uno que fue Noé ganó. Y así a través de uno que le crea a Jesús, hoy en día hay muchos hijos arrepentidos de verdad y con una transformación que muestra la mano, la obra del Espíritu Santo. Entonces no es imponiéndose, no es a la fuerza, es recibiendo el amor de Jesús. Por eso el sacrificio es del Redentor. Llevar la cruz es un acto que anticipa al sacrificio de Jesús por todos tus pecados y los míos, por todos los de la humanidad, porque es que ahí el Señor no hizo acepción de personas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Es por toda la humanidad. Todo aquel que quiera aceptar a Jesús y este sacrificio va a entender la vida abundante que Él promete darnos. Eso es verdad. Entonces, cuando estudiamos y vemos la teoterapia, vemos que este sacrificio es fundamental para comprender cómo Dios busca restaurar esa relación con la humanidad. Y entonces allí trabajar en el alma, en las emociones, en la voluntad del ser humano. No es forzado, no es por imposición, es por amor. Amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y ese amor me lleva a una entrega total. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago, ¿cierto? En la carne lo hago en la fe. Ya no lo hago en la carne. Lo hago en la fe del Hijo de Dios que se entregó, murió por mí. Eso hacía Pablo cuando lo entendió. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Si tú sigues siendo la misma persona, es porque no has entendido esto, es porque no lo has aceptado. No lo has aceptado. Entonces el Señor dice, el que no me rechaza a mí, yo le rechazo a él. Porque Él le está ofreciendo algo que es gratuito, que no tienes sino que empezar a reflexionar en tu vida y cómo la deseas cambiar. Y Él lo va a hacer todo por ti, ya lo hizo. Pero en esa relación de padre e hijo, de amigos de Jesús, de compañerismo con el Espíritu Santo, podemos lograr todo esto a través de esa teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre, a través de la palabra en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces comienza esa relación y a través de este acto se abre un camino para la reconciliación y la sanidad y salud espiritual que cada uno debemos de tener. Se nos abren los ojos espirituales, entendemos más al mundo, podemos amar y perdonar, podemos vivir en ese camino y poder ir a ese camino hacia la transformación total e integral. Por eso la cruz puede ser vista como un símbolo de transformación personal, porque Dios amó el mundo, Dios Padre,
de tal manera, pero esa transformación no es colectiva, es individual. Dios te trata a ti individualmente con Jesús. Tu molde, modelo y ejemplo es Jesús. No son los pastores, no son los padres. Ya eres tú con Jesús personalmente. Por eso es un encuentro personal con Jesús. Y en ese contexto que hablamos teoterápicamente, se podría interpretar que seguir el ejemplo de Jesús, cuando seguimos ese ejemplo, como discípulos ya de Jesús, somos llamados a llevar la propia cruz. Es decir, a enfrentar nuestros propios desafíos, sufrimientos que se nos presenta, ¿cierto? Pero con una fe inquebrantable para poder salir de ellos y no llegar hasta, como llega mucha gente, hasta el suicidio mismo, como le pasó a Judas. Porque Judas tuvo la oportunidad y no quiso. Entonces esto puede llevarnos a una profunda transformación espiritual y cada día un crecimiento personal, que es un deber tuyo, crecer personalmente, no volver a ser igual. Y por eso el crecimiento lo da Dios, pero a medida que tú te metes con Él, que estudias la Biblia, que haces estudios bíblicos. Hoy en día está muy perezosa la gente para estudiar, muy perezosa. Entonces tenemos nosotros que motivarnos a los estudios bíblicos, porque allí es donde está el crecimiento. Y luego viene también la esperanza en la resurrección, una esperanza en que la vida no termina aquí. Qué belleza, ¿verdad? Porque Jesús resucitó. Dios Padre lo levantó. Y dice la Biblia que con el mismo espíritu que levantó a Jesús, también nos levanta a nosotros, porque es el mismo Dios. Entonces el acto de llevar la cruz no es el final de la historia. No fue el final de la historia para Jesús, ni es el final nuestro. Por eso cuando estudiamos teoterapia, la crucifixión de Jesús precede a la resurrección, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte. Resucitamos con Jesús. Cuando tú tomas el bautismo en serio, ¿cierto? Esto es mostrar, ya no vivo en el pecado, ya vivo en la resurrección, en la vida nueva. Entonces, cuando las personas se bautizan, tienen que entender esto, porque si siguen en la misma, de nada sirve un bautismo. Y esto ofrece a nosotros como cristianos una esperanza de una vida nueva y la promesa de una restauración total. Se tiene que ir viendo poco a poco, en ese proceso, pero usted no se puede quedar. Hay personas que llevan años y dicen que están en el proceso y siguen en lo mismo. No, porque estamos negando este sacrificio de Jesús. Estamos negando su sangre que nos sirve. Estamos metiéndonos con Él mismo. Le estamos diciendo a Dios, es lo que usted me dio para salvación no sirve cuando yo sigo en la misma. Por eso Juan 19:17, ya concluyendo, puede ser visto dentro de la parte de la teoterapia como un poderoso recordatorio del amor sacrificial de Dios por ti y por mí. Se puede ver como la identificación de Jesús en nuestras luchas diarias, como la invitación a una transformación personal y una esperanza en la redención y una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo y se tiene que ver. Y terminamos con esta reflexión, porque a veces Dios nos llama a llevar cruces en la vida que pasamos, ya sean dificultades, sufrimientos, pruebas, y Él nos permite que pasemos todo eso, pero Jesús hoy nos invita a tomar su cruz y a seguirlo, en Mateo 16:24, confiando en que eso que estás pasando, Él te lo va a ayudar a pasar, porque Él está con nosotros, porque Él sí lo vivió, Él conoció el dolor. Por eso cuando tú tomas la cruz, ese es un instrumento de muerte. Significa morir a mí misma, a mí mismo, a fin de vivir totalmente como lo nuevo, la nueva creación, 2 Corintios 5:17.
Ya no soy, ya no vivo en lo viejo, ya no vivo en el pasado. Los vicios, las ataduras, todo quedó en la cruz para ser libre. Y entonces me someto en obediencia absoluta a Dios y su palabra. Y comienzo a vivir esa nueva vida y allí empiezo a rendir mi voluntad a la de Dios. Nuestros afectos, nuestras ambiciones, nuestros deseos quedan en las manos de Dios para que Él nos ayude a cumplir nuestros anhelos. No debemos buscar nuestra propia felicidad como un objeto supremo, porque ahí es donde la persona fracasa, muere, se queda. Judas buscó sus propios afectos, se quedó en la ambición de tener dinero como él lo quería tener. Y empezó a robar, por eso el robo está dentro de los mandamientos. Cuando a ti te prestan dinero, cuando a ti te dicen que hay que pagar, tienes que pagar, porque entonces se abre lo que le pasó a Judas. No quiso entregar, él quiso dinero, 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 que es el Dios que, por eso el Señor lo llama el otro Dios. No podemos servir a dos señores, el Dios Mamón. Y Judas no renunció porque él quería como él decía. ¿Y lo llevó a qué? Apartado por siempre de la salvación. De la salvación. Por eso la felicidad nuestra debe de estar en las manos del Señor. Yo quiero vivir de esta manera, Señor. Y si usted tiene avaricias, esos son los pecados que usted tiene a través de la cruz que conocer, que mirar, renunciar voluntariamente a todo lo que le estorba para seguir ese camino hacia la eternidad, porque aquí no nos vamos a quedar toda la vida. Recuerde que hoy estamos, pero no sabemos el momento en que vamos a partir y tenemos que estar listos con todo, entendiendo estos momentos. Por eso es una transformación total y se requiere así. Entonces la Biblia nos enseña y los pasos de Jesús nos traen ese recuerdo. ¿Cómo está viviendo usted hoy su vida? Entreguémosle al Señor, oremos, digámosle, Señor, gracias. Gracias por esta semana que ha comenzado, Espíritu Santo. Y es un privilegio que nos das, bendito Dios, de meternos en ese corazón tuyo para entender tu gran amor, Señor. Para entender que no vale la pena vivir como el mundo vive, bendito Dios, sino de acuerdo a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor Jesús, gracias por cada momento que empezaste esta vía dolorosa. Este dolor, muchas veces, cuántos sacrificios, cuántas cosas vivimos y te echamos la culpa a ti porque no entendemos, Señor, que debemos tomar nuestra cruz y seguirte. Porque tú siempre nos vas a dar la victoria, Señor. Tú siempre nos vas a decir que podemos salir de esta o esta situación, pero no es a nuestra manera, sino a la manera tuya. Gracias por enseñarnos, por abrirnos nuestros ojos, por hacernos recordar que la única transformación interior la haces tú. Cuánta ansiedad viven hoy las personas, cuánta depresión, cuántas cosas en su mente, porque no han tenido ese encuentro total contigo, Señor. Y no es a través solamente de una simple oración, sino de todos los días un encuentro contigo, con ese cara a cara, de poderte decir, Señor, me siento de esta manera, transfórmame, haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea y que todos vean esa obra tuya en mi vida, Señor. Yo te necesito, papá. Dame la dulzura que tiene el Espíritu Santo, la ternura del Espíritu Santo, la compasión hacia los necesitados, Señor. Hoy oramos por todas las injusticias que se cometen, que vemos, que oímos, que sabemos que el mundo está, los países, en toda parte hay injusticia, Señor. Pero hoy oramos delante de ti, Padre Santo, porque el mundo es tuyo, el mundo y su plenitud, y tú sabes lo que está pasando en cada lugar, en cada situación, Papito de los cielos. Y oramos, papá, para que nosotros no caigamos en las presiones sociales,
en las presiones de los amigos, en las influencias externas, en que seamos duros ante el sufrimiento, ante una persona que necesita y no le tendemos la mano, Señor. Llévanos a ser justos. Llévanos, Señor, a no tener complicidad si tenemos autoridad en algo o como padres, a ser cómplices de nuestros hijos. Señor, no lo permitas, Espíritu Santo. Ayúdanos a meternos en tu corazón, en tu voluntad, para que todo sea de acuerdo a lo tuyo, Señor. Ayúdanos a no tener un corazón duro, un corazón deshumanizado, tener, bendito Dios, indiferencia ante el que necesita, Señor. Llénanos de tu amor. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre, y queremos poner allí en esa cruz donde comienzas este camino, Señor, todo lo que nosotros tenemos todavía y que no hemos crucificado contigo. Te entregamos, Señor, nuestra vida para que tú la transformes. Todas las cosas que hemos manejado, Espíritu Santo, de nosotros mismos, hoy te los entregamos, papá. Hoy te entregamos el dolor que hayamos experimentado en alguna situación de nuestra vida. Yo tomé la cruz para seguirte, Señor, y todo dolor se ha ido porque tú lo has llevado. Y hay momentos en que he llorado mucho, Padre Santo, pero tú me has consolado. Y se cumple tu palabra. Un día dura el llanto, pero al otro día viene la risa, viene la alegría. Y se ha cumplido, Señor, porque no se permanece en ese dolor, porque se entrega a ti para que tú lo lleves. Gracias, Señor. Gracias por darnos el consuelo, por darnos la luz que viene de ti, por no dejar que permanezcamos, Señor, en los sufrimientos, en el resentimiento, en la amargura. Gracias, Señor, por hacernos entender el proceso de la cruz. Por eso, Señor, hoy te entrego con humildad todo mi corazón, mi ser, todos mis momentos difíciles, todos mis pecados, Señor, que todavía puedo cargar con ellos. Hoy te los entrego, Jesús. Hoy te visualizo allí en esa cruz, pero tú no te quedaste allí. Pero yo quiero hoy visualizarte porque hoy me llevas a la cruz. Allí comienza mi amistad contigo. Allí en la cruz, Señor. Y tengo que volver a ese momento para identificarme con tu sufrimiento, Señor. Porque tú te identificaste con el mío. Cuando llevaste esa cruz, bendito Espíritu Santo, y te identificaste con mi sufrimiento, con mis luchas, con todo lo que yo viví. Gracias, Jesús. Y por eso puedo ver cómo transformas mis pensamientos, mi vida, mi corazón, ofreciéndome consuelo y una esperanza eterna. Gracias, Señor. Gracias porque eres el Redentor que escogió el Padre para que yo tuviera libertad. Gracias por sacarme de la cárcel, de mis enfermedades emocionales, de mi soledad emocional, para vivir una amistad contigo, Señor. Gracias porque he aceptado que en esa teoterapia es fundamental para comprender es tu amor, Señor, y restaurar mi relación contigo, mi amor contigo, que sea siempre el primer amor. No dejes que se acabe en mi corazón, Señor. Gracias porque tú propiciaste la reconciliación para sanarme espiritualmente, emocionalmente, y no ver a las personas con odio, con resentimiento, sino con tu amor, con la necesidad de ser amados por ti, Señor. Por eso hoy, Espíritu Santo, todo aquel que está resentido, adolorido, con recuerdos del pasado, Señor, podemos venir a ti, a abrazarnos a tu cruz, a decirte, Jesús, ayuda a aquel que está con el corazón endurecido, mirando siempre su dolor, haciéndole un altar al dolor, al sufrimiento, a lo que me hicieron, recordando, dejando que el enemigo tome la mente para trabajar en esas personas. Señor, yo te pido que hoy, Jesús, con tu sangre preciosa, limpies con esa corona de espinas que te pusieron, era para que tuviéramos una mente renovada, una mente libre, una mente nueva, que pudiéramos tener la mente de Cristo, como tú lo afirmas, Señor, en tu palabra. Tenemos la mente de Cristo. Es para eso, Señor, para pensar como tú,
Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos hoy, Espíritu Santo, de tu fruto, que podamos amar de verdad, perdonar, sentir libre toda culpa. Espíritu de Dios, es la oportunidad que tú nos das este día para hacer, bendito Dios, esa teoterapia real en nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. Gracias porque no fue en vano estos pasos que empezaste a dar, porque conoces el dolor, conoces la traición, conoces el engaño, la mentira, la injusticia. Tú viviste todo eso, Dios. Jesús, tú lo viviste. Bendito seas. Por eso hoy hagamos esta oración. Señor Jesucristo, yo hoy te necesito. Reconozco que moriste en esa cruz por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida, que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea, que me des salud total en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Dios, mi Señor y mi Salvador. Señor, gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy puedo cenar contigo y tú conmigo hasta la eternidad, Señor. Gracias porque me da la oportunidad de entender que la muerte en la cruz es un paso hacia la reconciliación, porque yo quiero morir contigo, Señor, para vivir la verdadera vida. Te necesito, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Y seguimos reflexionando en esta semana importante, donde entregamos todo nuestro ser a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un tiempo bien bonito que nos regala Dios para recordar esos momentos del Señor en la cruz. Hoy pedimos que recordemos también nuestro congreso especializado con familias para adorar al Señor, congreso de familias, un congreso global de familias en libertad para adorar a Dios. Ya cuando somos libres podemos adorar en espíritu y en verdad, no nos lo perdamos. Del 29 de mayo al 1 de junio vamos a estar reunidos en la Florida en un hotel resort bien lindo donde vamos a pasar tiempos especiales. Y también recordarles nuestra peregrinación de acción de gracias a Israel en octubre. Octubre, nuestra peregrinación. Recordarles también que Dios ya me dio el privilegio de escribir mi tercer libro, que ya está a la venta en Amazon y que lo pueden tomar sin ningún problema porque es un libro que nos lleva a la meditación teoterápica todos los días de lo que Dios quiere que estudiemos, oigamos y aprendamos. Así que ahí está. Esta vez no salió grande, sino pequeño. Así que lo puede llevar en su bolso. ¿Cierto? Para que usted lo cargue en su bolso y no lo deje. Las mujeres, pues. Bueno, entonces no nos olvidemos. Jerusalén te espera. Las calles de Jerusalén nos esperan. Así que estamos muy contentos por todo esto. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.